Bienvenidos y bienvenidas al curso de evaluaciones para la detección de talentos deportivos promovidos por el ENAR. En esta primera instancia vamos a conversar acerca de la fundamentación y de por qué la propuesta que nos convoca en esta oportunidad, ya que la identificación de talentos deportivos consiste en descubrir personas con potencial atlético en una población heterogénea que practica uno o varios deportes. También sucede que hay mucho potencial atlético por descubrir en una población que tal vez no practica deportes, pero sí está escolarizada y es allí donde vamos también a ir a buscar esas potencialidades. Este proceso es clave en el desarrollo deportivo, ya que la detección está estrechamente vinculada al crecimiento y progreso de los y las atletas. Instaurar evaluaciones sistematizadas a nivel nacional, como propone aquí el ENAR, y que éstas sean sostenidas en el tiempo, permitirá monitorear la evolución individual de los y las deportistas y, como consecuencia de ello, el crecimiento del deporte argentino. El desarrollo biopsicosocial deportivo suele ser bastante dispar en ciertas edades, sobre todo en estas edades donde vamos a ir a identificar talentos. Esta disparidad en el desarrollo eh, por edades y géneros puede llevar a que el programa de evaluaciones, si es estandarizado y calendarizado, posibilitará el surgimiento de nuevos talentos que en su momento pudieron no haber sido detectados por esta diferencia en la madurez biológica, social, deportiva y psicológica propia de las etapas de crecimiento. También es importante destacar que un programa como el que estamos proponiendo otorga información valiosa para la toma de decisiones de los y las entrenadoras. Además de tener datos para poder detectar posibles atletas de alto rendimiento, estas informaciones que nos brindan las evaluaciones van a darnos la posibilidad de tomar decisiones desde el punto de vista del entrenamiento o de la dirigencia deportiva a partir de los resultados obtenidos. Como parte esencial del desarrollo de talentos, los programas de educación física escolar y los programas federativos desempeñan un papel crucial en la formación de futuros deportistas que nutren al deporte nacional. La base del desarrollo deportivo se encuentra en las escuelas y en los clubes que realizan deportes a nivel federativo. A su vez, la detección de talentos puede fomentar la participación deportiva a largo plazo y reducir el abandono, ya que ayuda a identificar el deporte que mejor se adapta a las fortalezas y preferencias de cada persona. Esta propuesta no solo persigue la detección de talentos, sino que también busca construir un sistema más justo, democrático e inclusivo. Todas las personas, todos los niños, niñas y adolescentes pueden ser factibles de pasar por este programa para conocer sus potencialidades, sus preferencias y sus elecciones deportivas. Es una apuesta por el futuro del deporte argentino, sin duda, y este esfuerzo colectivo nos va a permitir conectar a deportistas con mejores oportunidades. Identificar el talento deportivo sigue siendo una tarea difícil debido a la naturaleza multifactorial del deporte. El objetivo que se propone con este programa es detectar habilidades en atletas en etapas de desarrollo con el potencial de convertirse en deportista de élite en un determinado deporte. Mencionábamos que el talento es multifactorial y que habrá
distintas destrezas, cualidades, habilidades que van a orientar al evaluador o a la evaluadora sobre las potencialidades de ese atleta en función de sus fortalezas y en función de las preferencias deportivas. Mencionamos acá al menos 5 factores, seguramente sean más, que determinan un talento deportivo. La experiencia motriz y deportiva es uno de los aspectos que podemos valorar. Las cualidades psicológicas y cognitivas en esta etapa de desarrollo. Las habilidades técnicas y el perfil coordinativo de los y de las atletas que vamos a valorar, así como las destrezas físicas y fisiológicas. Tal vez este sea el punto más fuerte en esta primera instancia de formación. Y por último, la genética, que condiciona sin duda al atleta, pero que tal vez sea la más inaccesible para investigar y valorar en nuestro ámbito. La detección de talentos es escalable, podría iniciarse con la toma de datos sencillos pero valiosos por parte de las personas vinculadas al ámbito deportivo, y a fin de que todas las personas involucradas en el deporte nacional puedan realizar las evaluaciones sugeridas, se seleccionaron para esta etapa pruebas científicas validadas, fiables, de bajo costo y que puedan ser fácilmente reproducibles. Aquí vamos a ver un grupo de evaluaciones que inicialmente vamos a poner en marcha, pero que seguramente esto vaya complementándose con pruebas que a futuro vayamos reordenando y sumando. Dentro de las evaluaciones que se proponen, vamos a ver 5 ámbitos. Primeramente las mediciones antropométricas, como el peso, talla parado y talla sentado, envergadura, longitud de mano y longitud de pie. Luego veremos las definiciones o las preferencias de lateralidad en cuanto al ojo, mano y pie dominante, así como la rotación preferente. Una prueba de velocidad que es 20 metros a máxima velocidad con salida desde posición de pie. 2 pruebas de fuerza explosiva, como es saltar y alcanzar, y la prueba de lanzamiento de pelota de 2 kilos. Y finalmente la potencia aeróbica a través del test de Leger. Iniciamos la unidad número 1. Vamos a ver las generalidades de las mediciones y evaluaciones en el deporte. Dentro de los temas vamos a mencionar las diferencias entre medir y evaluar, el rigor en la toma de los datos y estandarización de protocolos para que podamos medir con la mayor rigurosidad posible, y los conceptos de confiabilidad, validez y objetividad que están presentes en las mediciones. Muchas veces hablamos de medir y evaluar como sinónimos. Sin embargo, vamos a ver la diferencia que hay entre cada uno de estos conceptos, iniciando porque medir es un proceso para recolectar datos de una persona o de un objeto, constituye el registro numérico de resultados alcanzados bajo ciertas condiciones estandarizadas. Medir siempre pretende ser objetivo e impersonal, mientras que evaluar es un proceso que aporta información a partir de los datos obtenidos en las mediciones que yo haya realizado y brinda una valoración. Evaluar es ponerle un valor. ¿En función de qué? Del contexto en que ese dato se analiza. Vamos a medir, vamos a recolectar datos y a la hora de evaluar a ese dato le vamos a aportar un valor y una información en el contexto en que lo vayamos a utilizar. ¿Qué es un test?
es un procedimiento o una técnica utilizada para obtener un dato. Vamos a ver varios tests durante esta formación. Y debería reunir ciertas características como la validez, la confiabilidad, la fiabilidad, la objetividad, que son estos conceptos que vamos a ir viendo también a lo largo de las unidades. ¿Qué es un instrumento de medición? Es una herramienta que nos va a permitir determinar la magnitud del resultado que estamos buscando. Puede expresar la distancia que recorrió un objeto, para lo cual el instrumento de medición tendrá que ser una cinta métrica, un odómetro, el tiempo que tardó una persona en recorrer una determinada distancia, y el tiempo lo vamos a medir con un instrumento que es un cronómetro, los kilos que una persona pudo mover, entre otros. Hay muchos instrumentos de medición en el ámbito del deporte, algunos son de bajo costo, otros son de costo bastante alto, con lo cual para esta oportunidad hemos seleccionado instrumentos de medición fácilmente alcanzables por todas las personas que quieran formar parte de este programa. Tenemos un ejemplo entre la diferencia entre medir y evaluar. Por ejemplo, si queremos medir el peso de una persona, vamos a utilizar un test para poder conocer cuál es su masa. Ese test va a tener un protocolo, va a tener distintas instancias para poder homogeneizar la toma del dato. En este caso, le vamos a pedir a una persona que suba una balanza vistiendo un short y una remera, o sea, la menor cantidad de ropa posible, entendiendo que si son menores de edad, siempre van a subir con pantalón corto y con una remera, sin calzados y sin accesorios, aros, collares, relojes y demás. Y se le solicita a la persona dentro de este protocolo que antes de la medición pueda realizar un vaciado de su vejiga, que vaya a orinar y que vuelva. ¿Cuál es el instrumento de medición que vamos a utilizar? Una balanza. Las balanzas son de distinta producción y de distinta estandarización de los datos. Si utilizamos una balanza digital, por ejemplo, tiene que ser una balanza que esté calibrada, que nos dé el dato fiable y preciso. Ya vamos a ver también qué es la precisión, qué es la fiabilidad. O podemos utilizar una balanza con un sistema de palancas dinámicas que tiene unas pesitas que se van corriendo hacia los lugares donde mide el peso en kilos y los gramos, y que ya sea una balanza digital o una balanza de sistema de palancas, la sensibilidad sea de 100 gramos. O sea, la unidad de medida más pequeña va a ser 100 gramos. ¿Cuál es el dato que nos arroja? En este caso, subimos una persona y nos dice que pesa 50,5 kilos. Bien. ¿Cuál sería en este caso la valoración, la evaluación, la información que yo puedo dar en un contexto? ¿Sí? Si la persona se encuentra dentro de una categoría de competencia, por ejemplo, si pesamos a una mujer que su categoría de competencia en boxeo es peso mosca, podemos decir que está dentro de la posibilidad de competir, porque es 51 kilos el máximo. Esa es la valoración que yo voy a dar, la evaluación. La utilización del dato en el contexto en que lo necesito. ¿Sí? Si fuera un varón, tal vez, que va a realizar un deporte de contacto y ese deporte de contacto requiere que tenga un peso determinado, podemos decir que 50 kilos o 50 kilos y medio, puede ser que esté muy por debajo de lo que se solicita o se pide para el deporte o la posición dentro del deporte requerida. Entonces, evaluar siempre es dar una valoración, agregarle información en el contexto que necesito ese dato. Otro punto
para conversar y empezar a indagar. El rigor en la toma de los datos y la estandarización de los protocolos. Rigor científico implica siempre minimizar el sesgo, las subjetividades, ¿sí? En la selección de las personas que vamos a sumar para este plan de evaluaciones y en el análisis de los datos, ¿sí? El rigor científico también nos permite dejar de lado creencias u opiniones que hagan del dato obtenido algo subjetivo, ¿sí? Hay que buscar la máxima objetividad a la hora de tomar ese dato para que ese dato tenga un valor propio. Y además el rigor científico evita errores, fraudes, falsificación de los datos obtenidos. En la investigación científica, habrán escuchado que también se utilizan algunos procedimientos como el doble ciego, donde quienes evalúan no saben o no tienen información de las personas que están implicadas en el proceso de una investigación o si son de un grupo control o el grupo de placebo o están dentro del grupo que realiza una intervención específica justamente para minimizar el sesgo. La estandarización de protocolos, por otro lado, es la constitución de normas claras y precisas de los métodos y las formas de ejecutar un procedimiento concreto de trabajo. Acá vamos a ver normas claras y precisas en cada una de las mediciones que vamos a realizar para que el resultado sea lo más objetivo posible y que sea lo más homogéneo en la toma de ese dato. Ordena, sistematiza, protege el proceso de medición y también de la carga de los datos obtenidos. Todo esto nos ayuda a minimizar el error que pueda aparecer durante los procedimientos de estos test. Y finalmente, 3 conceptos de confiabilidad, validez y objetividad que deben tener los instrumentos, ¿sí? No solamente vamos a ver algunos aspectos del instrumento de medición, pero un test es un instrumento para buscar un dato. Por eso vamos a hablar de confiabilidad cuando pensemos en un instrumento que nos indique el grado en el cual se producen resultados consistentes, ¿sí? Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes. Yo tengo una balanza, sube una persona, pesa 50.5 kilos, baja, la vuelvo a subir y debería dar el mismo resultado, ¿sí? En 3-4 segundos no debería cambiar. Eso habla de la confiabilidad de un instrumento. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretendo medir. Si yo utilizo una balanza que está calibrada y que pese a una persona o pese a un instrumento cualquiera, siempre me va a dar un resultado válido. ¿Qué quiere decir? Que una balanza tiene validez para pesar a una persona o conocer la masa de un objeto. Entonces, la validez es el grado en que un instrumento mide la variable que se pretende medir. Si quiero conocer un peso determinado, necesito una balanza. Con un cronómetro nunca voy a tener el dato que yo estoy buscando, que es conocer el peso en kilos o en kilos y gramos de una persona. Y la objetividad es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de sesgos y tendencias de las personas que lo administran, califican e interpretan. Los instrumentos tienen que ser objetivos, ¿sí? No puede haber subjetividad. Cuando peso a una persona, tengo un dato, un número,
que no debería poder influenciarse justamente por estos sesgos o tendencias para más o para menos. Con lo cual, los kilos y los gramos que me dé la balanza digital no los puedo manipular porque están ahí. Los kilos y los gramos que me dé la balanza del sistema de palancas tampoco los puedo manipular porque es hasta 100 gramos más o menos es la sensibilidad que tiene ese instrumento de medición, me garantiza esa objetividad. Hay test que son cualitativos, que hay una interpretación de alguna característica que se va a medir y que sí permiten tener otro tipo de sesgo. En estos que nosotros hemos definido como test para la detección de talentos deportivos, todos son test con una alta calidad de objetividad. Y por último, mencionar los valores de aceptación para coeficientes que pueden llegar a haber en algunas investigaciones sobre la validez y confiabilidad de un objeto. Siempre se busca lo más cercano posible al valor de 1 y van a ver validez entre 0,90 y 0,99, lo cual es excelente. Bueno cuando encontremos validez o confiabilidad entre 0,80 y 0,89, regulares entre 0,70 y 0,79 y malo cuando baja de 0,69. Podríamos hablar de que son instrumentos de medición o instrumentos para buscar un dato, como puede ser un test, una prueba, si están por debajo de esto son malos. Ejemplo que suelen también darse en la metodología de la investigación. Si yo comparo 3 tiradores, ¿sí? El tirador 1, 2 y 3, que apuntan a un blanco, en esta imagen vamos a encontrar con que el tirador, haciendo una analogía, ¿no? No tiene ni confiabilidad ni validez porque todos los tiros fueron pegando en lugares diferentes. ¿Qué sucede con esta imagen del tirador 2? Es confiable, ¿sí? Es confiable, pero no tiene validez. Mientras que el tirador 3, podríamos decir que tiene confiabilidad, ¿sí? Y validez. ¿Qué quiere decir esto? Que mide lo que dice medir y que además todas las mediciones son homogéneas en su resultado. Esto es lo que pretendemos buscar con las evaluaciones que seleccionamos, con los test que vamos a proponer en el transcurso de las próximas unidades, y es lo que nos va a permitir obtener datos para la toma de decisiones a nivel nacional. ¿Qué factores afectan la confiabilidad y la validez? Entre ellos vamos a mencionar improvisar, ¿sí? No tener la suficiente información para ir a buscar estos datos. Y para ello vamos a tener una curva de aprendizaje a partir de la finalización de esta capacitación y conforme ustedes puedan empezar a hacer las pruebas, al principio van a encontrar más dificultades que con el pasar del tiempo y teniendo mayor experiencia, muchos de los errores o de los problemas que pueden aparecer en la toma del dato van a ir minimizándose. También se afecta la utilización de instrumentos no validados. No sé si esta balanza está calibrada. Voy a usar una cinta métrica que es plástica y que se deforma con las altas temperaturas. Los instrumentos no validados también generan errores en la confiabilidad y en la validez. Otro factor, no brindar la información de lo que se pretende medir a los y las atletas, ¿sí? Si yo le explico cómo es el protocolo, el procedimiento y qué es lo que tiene que hacer
Tenés que saltar lo más alto que puedas. Tenés que correr a la mayor velocidad posible. Tenés que sostenerte en esta prueba el mayor tiempo que vos puedas. Son factores que también muchas veces condicionan los resultados. Hay factores externos como las condiciones ambientales, ruido externo que no permita eh, a la persona que está siendo evaluada escuchar un audio del ritmo del Leger, por ejemplo, o que el ruido interfiera con una información que le estamos dando al momento de la evaluación. El frío, el viento extremo, el calor excesivo condicionan muchas veces los resultados y veremos las condiciones ideales para poder realizar estas evaluaciones. Y la falta de estandarización de los protocolos, en qué orden vamos a evaluar, cuántas veces lo van a repetir, cómo va a ser la entrada de calor específica en cada una de estas pruebas, cuál es la orden que yo le doy, cuál es la información a la hora de evaluar, van a poner en tela de juicio la validez y la confiabilidad de los datos obtenidos. Bien, finalizamos la unidad 1. Espero que les haya gustado esta introducción y nos vemos en la siguiente.